Hay un momento en la vida de todo hombre en el que el mundo le dice, se acabó. No con palabras, con hechos. Te quitan todo. El ejército, el dinero, la tierra, los aliados, la reputación. Y te dejan solo en un lugar que no es tuyo, rodeado de gente que no te conoce, esperando a que desaparezcas en silencio, esperando a que el tiempo haga lo que las balas no pudieron. Ese momento me llegó a mí en 1815, y el lugar fue Jamaica. Pero alguien usó inteligencia artificial para construir esta versión de mí. No soy Simón Bolívar. Soy una reconstrucción hecha a partir de mis cartas, mis discursos, mis proclamas y los testimonios de quienes estuvieron a mi lado. Cada palabra que escuches aquí está fundamentada en lo que realmente dije o escribí. Esto no es ficción. Es memoria reconstruida con una tecnología que yo jamás habría imaginado. Y si quieres entender cómo un hombre que lo perdió absolutamente todo, un hombre que el mundo entero daba por acabado, terminó escribiendo el documento que cambió el destino de un continente, quédate. Porque lo que pasó en Jamaica no es solo mi historia. Es una lección sobre lo que pasa cuando te niegas a aceptar que se acabó. Cuando todos se rinden menos tú. Para entender Jamaica, tienes que entender lo que vino antes. Porque nadie llega al exilio por accidente. Se llega después de una cadena de fracasos tan brutal, tan humillante, tan absoluta, que el mundo decide que ya no vales nada. Que tu nombre ya no significa nada. Yo había liberado Venezuela. 2 veces. La Primera República en 1811. La Segunda República en 1813. Entré en Caracas como héroe. Me dieron el título de libertador. La gente gritaba mi nombre en las calles. Mujeres lanzaban flores desde los balcones. Generales veteranos me abrazaban con lágrimas en los ojos. Y yo cometí el error más peligroso que puede cometer un líder. Creí que lo más difícil ya había pasado. Creí que ganar una batalla significaba ganar la guerra. Creí que el entusiasmo popular era lo mismo que la victoria. No había pasado nada. Nada. La Primera República la destruyó un terremoto. El 26 de marzo de 1812, Caracas se vino abajo. Miles de muertos. Edificios colapsados. Iglesias destruidas un Jueves Santo. Y los sacerdotes, esos hombres que supuestamente servían a Dios, les dijeron al pueblo que era castigo divino. Que Dios estaba castigando a Venezuela por rebelarse contra el rey de España. Que la independencia era pecado. Y la gente les creyó. Porque cuando tu casa se derrumba y tus hijos están debajo de los escombros, crees cualquier cosa que te explique por qué está pasando. Yo me paré sobre las ruinas y grité. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Palabras valientes. Palabras que la historia recuerda. Pero la verdad es que la naturaleza nos ganó. La Primera República cayó. Miranda, el precursor, el hombre que había luchado por la libertad antes que yo naciera, fue entregado a los españoles. Murió en una prisión en Cádiz, y yo tuve que huir con lo puesto. Volví. La Segunda República. La campaña admirable de 1813. Entré desde la Nueva Granada con un ejército pequeño y furioso. Victoria tras victoria. Liberé ciudad tras ciudad. Llegué a Caracas y me dieron el título de libertador. El título más hermoso que recibí en mi vida. Y el más pesado. Porque a partir de ese momento, cada fracaso no era solo mío. Era del libertador. ¿Y un libertador que pierde? ¿Qué es? Entonces apareció Boves, José Tomás Boves. Un asturiano que había emigrado a Venezuela y que vivía entre los llaneros, los hombres del campo, los jinetes de las sabanas infinitas. Boves entendió algo que yo tardé años dolorosos en comprender. Que esta guerra no era solo entre criollos y españoles. Era entre ricos y pobres. Entre los que tenían todo y los que no tenían nada. Y los que no tenían nada eran muchos más. Boves les dio a los llaneros, a los pardos, a los esclavos, algo que ningún patriota les había ofrecido. La promesa de venganza. De tomar por la fuerza lo que los criollos les habían negado durante siglos. Tierra, dinero, dignidad. Y lo hicieron con una violencia que todavía me quita el sueño. Masacres. En cada pueblo. En cada ciudad. Familias enteras asesinadas.
hombres degollados en las plazas, mujeres violadas, niños muertos. La guerra dejó de ser una guerra y se convirtió en un exterminio. Y en 1814 vino la emigración. Miles de caraqueños, decenas de miles, huyendo hacia el oriente con lo que podían cargar. Mujeres con niños en brazos, ancianos que no podían caminar, enfermos arrastrándose por caminos de polvo, muriendo de hambre, de sed, de agotamiento, de desesperanza. Y yo marchando con ellos sin poder protegerlos, sin poder darles nada más que mi presencia, que no servía de nada contra el hambre. La Segunda República cayó. Mis propios generales empezaron a cuestionar mi liderazgo. Rivas por un lado, Piar por otro, Mariño reclamando su propio mando. Cada uno creía que podía hacerlo mejor. Cada uno quería su propio poder. Y la causa patriota se fragmentó en pedazos mientras los españoles nos cazaban uno por uno. Huí a Cartagena. Intenté convencer a los neogranadinos de unirse. Tuve algo de éxito. Luego las rivalidades internas me cerraron las puertas. Patriotas peleando contra patriotas. Generales republicanos disputándose el poder mientras el enemigo real se fortalecía. La estupidez más grande de la guerra de independencia no fueron las derrotas contra España. Fueron las peleas entre nosotros. En mayo de 1815, tomé la decisión que me costó más que ninguna batalla. Renuncié al mando para evitar una guerra civil entre patriotas. No porque fuera cobarde, sino porque matar compatriotas para conservar un puesto era exactamente lo que juramos no hacer. Me subí a un barco y llegué a Kingston, Jamaica, sin ejército, sin dinero, sin patria, sin un solo aliado que respondiera a mis cartas. Tenía 32 años, y el mundo entero pensó que era el final de Simón Bolívar. Kingston en 1815. Una ciudad del Imperio Británico en el Caribe. Calor sofocante. Humedad que te pegaba la ropa al cuerpo desde las 6 de la mañana. Un puerto lleno de barcos mercantes, marineros borrachos y comerciantes que hablaban de azúcar y esclavos como si fueran lo mismo. Y en medio de todo eso, un general venezolano sin ejército caminando por las calles empedradas, buscando a alguien que le prestara atención. Los británicos me trataban con cortesía diplomática, que es la forma educada de decir que me ignoraban con una sonrisa. Yo era un exiliado más. Un refugiado político que necesitaba favores y no tenía nada que ofrecer a cambio. Me recibían en sus salones, me servían té, me hacían preguntas sobre la situación en Sudamérica con curiosidad académica, y luego me despedían amablemente sin comprometer un solo shilling. Vivía en una casa modesta en Kingston. Modesta es generoso. Era lo que podía pagar, que no era mucho. La fortuna de mi familia, una de las más grandes de Venezuela, se había evaporado financiando la guerra. Haciendas confiscadas por los realistas, propiedades destruidas, cosechas perdidas, esclavos liberados, cuentas vacías. El niño rico de Caracas, el heredero de una de las familias más poderosas de la colonia, ahora contaba monedas para decidir si comía o si compraba papel y tinta para escribir cartas. Elegí el papel y la tinta. Siempre. Porque lo peor no era la pobreza. La pobreza es incómoda pero soportable. Lo peor era el silencio. Escribí cartas. Decenas de cartas. Cientos tal vez. A gobiernos europeos pidiéndoles apoyo. A comerciantes británicos pidiéndoles crédito. A líderes de otras provincias americanas pidiéndoles unidad. A viejos compañeros de armas pidiéndoles que no se rindieran. A periódicos explicando la causa. A cualquier persona con un nombre y una dirección que pudiera hacer algo. La mayoría no respondió. El silencio es la respuesta más cruel que existe. Porque te deja con la duda. ¿No les llegó? ¿No les importó? ¿Me consideran acabado? ¿Piensan que estoy loco? Los que respondieron dijeron que no. Que la causa estaba perdida. Que Fernando VII había vuelto al trono. Que el general Pablo Morillo venía con 10.000 soldados veteranos de las guerras napoleónicas. 10.000.
Soldados que habían peleado contra el ejército de Napoleón y habían ganado. Contra nosotros que no teníamos nada. Absolutamente nada. La realidad. Esa palabra me persiguió como una sombra durante cada día en Jamaica. Todos querían que yo aceptara la realidad. Que fuera práctico. Que fuera razonable. Que la independencia de Sudamérica era un sueño bonito que no iba a pasar. Que España había ganado. Que lo mejor que podía hacer era quedarme callado en Jamaica, vivir una vida discreta y dejar que la historia me olvidara. Pero yo nunca fui bueno aceptando la realidad de otros. Porque la realidad no es un hecho fijo. La realidad es lo que la gente decide que es posible. Y cuando todos deciden que algo es imposible, solo hace falta uno que decida lo contrario. Había noches en Kingston que no terminaban nunca. El calor. Los mosquitos. El ruido del puerto. Pero sobre todo los pensamientos. Las caras de los muertos. Los soldados que confiaron en mí y cayeron en batallas que perdimos. Los llaneros destrozados por la caballería de Bobes. Las familias de la emigración muriendo en el camino. Los ojos de las madres cargando hijos muertos. Esos fantasmas no te dejan dormir. Y no deberían dejarte dormir, porque el día que duermas tranquilo después de haber perdido así, ese día dejaste de merecer que alguien confíe en ti. Pero entre esas noches de insomnio, algo empezó a crecer. No esperanza. La esperanza es para los que esperan sentados. Lo que creció fue algo más terco, más oscuro, más duro. Fue la negativa absoluta a aceptar que esto se había terminado. No porque tuviera evidencia de que podía funcionar. No la tenía. No porque alguien me apoyara. Nadie me apoyaba. Sino porque aceptar la derrota significaba que todas esas muertes, todos esos sacrificios, todas esas familias destruidas, habían sido para nada. Y eso era inaceptable. Eso era peor que morir. Así que preferí seguir vivo peleando contra lo imposible, que vivir tranquilo sabiendo que me rendí. Y fue en ese estado mental, en esa mezcla de dolor y terquedad y claridad, que solo llega cuando ya no tienes nada que perder, que escribí el documento más importante de mi vida. La Carta de Jamaica. Un comerciante inglés llamado Henry Cullen me hizo una pregunta sobre el estado de las colonias españolas. Una pregunta cortés, de salón. Y yo le respondí con más de 20 páginas que contenían el diseño completo de un continente que todavía no existía. Analicé cada región de América. México, Centroamérica, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, el Río de la Plata. Para cada una describí su situación política, su potencial económico, sus peligros, la forma de gobierno que mejor le convenía. Advertí sobre el caudillismo, sobre los tiranos que vendrían disfrazados de libertadores, sobre cómo un pueblo sin educación y sin instituciones sería presa fácil de cualquier demagogo que prometiera orden a cambio de obediencia. Escribí que la libertad sin estructura era anarquía, y que la anarquía siempre, siempre, sin excepción, termina en tiranía. Escribí que necesitábamos educación antes que ejércitos, instituciones antes que héroes, leyes antes que caudillos. Todo esto en 1815. Más de 200 años después, miren a Latinoamérica y díganme si me equivoqué en una sola línea. Escribí sobre la esclavitud, sobre la necesidad urgente de abolirla, sobre la hipocresía monstruosa de hablar de libertad, mientras millones de personas vivían encadenadas, sobre cómo la independencia no significaba nada, si solo cambiábamos de amo español a amo criollo. Y todo esto lo escribí sin nada, sin biblioteca, sin asesores, sin ejército esperando órdenes. Solo yo, una mesa, papel, tinta, y la terquedad de un hombre que se negaba a morir en silencio. La Carta de Jamaica no me devolvió nada inmediatamente. No me dio ejército. No me dio dinero. No convenció a nadie de apoyarme ese mismo día. Pero hizo algo que ninguna batalla podía hacer. Convirtió mi causa en una idea coherente, documentada, irrefutable. Ya no era un general sin ejército hablando de guerra. Era un pensador diseñando el futuro de un continente. Y las ideas,
A diferencia de los ejércitos, no se pueden derrotar con balas. Pero Jamaica no solo me dio la carta, también me dio la muerte más cerca de lo que nunca la tuve en ningún campo de batalla. Una noche un hombre entró a mi habitación para asesinarme. Un sirviente, pagado, según se supo después, por agentes leales a España. Pero esa noche yo no estaba en mi cama. Por alguna razón que nunca pude explicar del todo, estaba en otro lugar. El asesino clavó su puñal en otro hombre. Un hombre inocente que dormía en mi hamaca. Murió en mi lugar. Sin saber por qué. Sin deber nada a nadie. Cuando me enteré sentí una claridad fría que nunca había experimentado. No fue miedo. El miedo ya lo había agotado en demasiados campos de batalla. Fue la certeza de que mis enemigos no querían matarme como general. Querían matarme como idea. Porque mientras yo siguiera vivo, la idea de la independencia seguía viva. Y una idea viva es más peligrosa que 10.000 soldados. Después de Jamaica, vino Haití. Y Haití fue donde todo cambió de verdad. Llegué a Puerto Príncipe con las manos vacías, sin nada que ofrecer excepto mi palabra y mi visión. Y el presidente Alexandre Pétion, un hombre negro que lideraba la primera república libre fundada por esclavos, la república que el mundo entero trataba de ignorar y despreciar, me recibió. Me escuchó. Me miró a los ojos. Y me dio lo que nadie más en el mundo quiso darme. Barcos, armas, municiones, hombres, provisiones. Todo. Con una condición. Una sola. Que en cada territorio que yo liberara, la esclavitud terminara. No mañana. No eventualmente. No cuando fuera conveniente políticamente. Inmediatamente. Acepté. Y no solo porque necesitaba los recursos. Acepté porque ya era hora. Porque yo había crecido rodeado de esclavos. Porque mi familia los había tenido durante generaciones. Porque yo había heredado seres humanos como si fueran muebles. Y durante años viví con esa contradicción envenenándome el alma. Hablar de libertad mientras otros no la tenían. Escribir sobre dignidad mientras personas en mis propias tierras vivían sin ninguna. Pétion no me pidió algo imposible. Me pidió algo que yo debería haber hecho desde el primer día. Y fue un hombre negro, líder de un país que el mundo despreciaba, quien tuvo que enseñarle coherencia a un criollo blanco que daba discursos sobre libertad. Si eso no es una lección de humildad, no sé qué es. Con los recursos de Haití volví a Venezuela, y volví siendo otro hombre. Jamaica me había destruido y me había reconstruido. Me quitó la ingenuidad. Me quitó la idea romántica de que la revolución era gloria y aplausos. Me enseñó que la revolución es soledad. Es silencio. Es escribir cartas que nadie responde. Es contar monedas para decidir si comes o si compras tinta. Es dormir con los fantasmas de los muertos y levantarte al día siguiente a seguir peleando. Pero también me dio algo que no tenía antes: paciencia, visión. Y la certeza absoluta de que si la muerte no me había alcanzado en una isla del Caribe, durmiendo en casas prestadas, contando monedas y esquivando asesinos, no me iba a alcanzar hasta que terminara lo que empecé. Los españoles pensaron que estaba acabado. Mis propios compatriotas pensaron que era un fantasma. Se equivocaron todos. Porque lo que nadie entiende es que Jamaica no me destruyó. Jamaica me construyó. Antes de Jamaica yo era un general con pasión. Después de Jamaica yo era un estratega con paciencia. Y la paciencia, cuando la combinas con la terquedad y la visión y la furia silenciosa de un hombre que no tiene nada que perder, es la fuerza más imparable del mundo. Ahora déjame decirte algo para hoy. Todos van a tener su Jamaica. Tal vez no una isla. Tal vez no un exilio. Pero todos van a llegar a un punto en el que pierdan todo. El trabajo, la relación, el dinero, la salud, el plan que tenían para su vida. Y cuando llegue ese momento, el mundo les va a decir que acepten la realidad, que se acabó, que sean prácticos, que busquen otra cosa. Y tal vez tengan razón. Pero tal vez, solo tal vez, la realidad es simplemente la opinión de la gente que dejó de intentar. Y la única forma de saber si tu sueño está verdaderamente muerto es intentarlo una vez más. Y otra. Y otra. Hasta que funcione o hasta que te mueras intentándolo.
Porque yo escribí la carta de Jamaica sin nada, sin ejército, sin dinero, sin patria. Y ese documento diseñó el futuro de 6 naciones. No a pesar de que no tenía nada. Precisamente porque no tenía nada. Porque cuando no tienes nada, lo único que queda es la claridad de lo que realmente importa. Me llamaron loco en Jamaica. Me llamaron acabado. Me llamaron soñador. 3 años después estaba cruzando los Andes con un ejército y liberando un continente. Esta fue la historia de mi exilio. La parte que nadie cuenta porque no tiene batallas ni gloria. Tiene silencio. Soledad. Noches sin dormir. Una mesa donde un hombre sin nada escribió el futuro de un continente entero. En el próximo episodio vamos a cruzar los Andes. Vamos a hablar de la marcha que mató a 1/3 de mis hombres antes de que vieran a un solo enemigo. La marcha que los generales españoles dijeron que era imposible. La marcha que cambió la historia de Sudamérica para siempre. Suscríbete para no perdértelo.